Bendiciones, que la paz y la gracia de Dios sobreabunden en sus vidas en el día de hoy. Presento este canal El Camino de la Netzer y ustedes dirán, ¿qué es una Netzer o un Netzer? Pues yo se lo voy a explicar. Un Netzer o un vástago es un brote que sale de un árbol y hay una palabra parecida en relación con el Mesías utilizada por los profetas, que es Etzemach, traducida al español como renuevo, que es otra palabra para brote. Gloria al Señor. Hoy voy a explicar en qué consiste el mensaje que les voy a enviar. Gloria al Señor. Bendito sea el Espíritu Santo de Dios. Es un tema evangelístico. Es un mensaje el cual voy a desarrollar con el fin de entenderlo adecuadamente y extraer el mensaje espiritual que hay detrás de Juan 3:16. Juan 3:16, Reina Valera, 1960. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin duda que uno de los versículos bíblicos más famosos de toda la Biblia ha sido Juan 3:16. Es muy posible que lo hayamos visto en un anuncio, artículo, calcamonía o simplemente oído por la boca de un creyente. Aunque es un pasaje que es recitado por muchos y su mensaje puede sonar un poco simplista, la realidad es que al estudiarlo en profundidad encontramos ciertos tesoros escondidos en ese gran y famoso versículo. Este pasaje comienza declarando que Dios amó al mundo. Es importante resaltar que según el texto, la palabra amó está en tiempo pasado. ¿Cuándo fue que Dios nos amó? ¿Qué dice la Biblia? Nos vamos a Efesios 1, 4 y 5. Dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. De acuerdo a este pasaje, Dios nos escogió y llamó para ser adoptados como hijos suyos desde antes de la fundación del mundo. Esto indica que el amor de Dios para nosotros originó desde la eternidad en la mente de Dios, cuando aún no había creado al mundo o la humanidad. De modo que el amor de Dios para nosotros es eterno, tal como lo confirmó el profeta Jeremías. Nos vamos a Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. ¿Cómo es posible que Dios amó a cada uno de nosotros desde antes que existiéramos y desde antes de la fundación del mundo? Desde antes que Dios creara todo el universo, Él ya tenía un propósito para cada uno de nosotros y decidió amarnos desde antes que nosotros lo conociéramos a Él. Nos vamos a primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Continuando con el pasaje de Juan 3:16, el texto dice, Dios amó al mundo.
¿A cuál mundo amó Dios? ¿Al planeta Tierra? La palabra mundo es traducida del griego cosmos. Esta palabra es un sentido literal. Significa el mundo, las estrellas o el universo. Sin embargo, esta palabra también se puede usar simbólicamente para referirse a los habitantes del mundo, la humanidad. En este sentido simbólico es que Juan escribió que Dios amó al mundo humano. A pesar de que muchos creen que el amor es un sentimiento, la realidad es que el amor es algo más allá de un sentimiento, es una acción. Nosotros demostramos el amor hacia alguien con muchas acciones. ¿Cómo fue que Dios demostró su amor a los habitantes del mundo? Juan 3:16 dice que Dios demostró su amor al darnos a su Hijo. ¿Quién es el Hijo de Dios? Nos vamos a Lucas 1:31-32, versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre será Jesús, Versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Nos vamos a Mateo 3:16-17, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Versículo 17. Hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Según el testimonio de los escritos apostólicos del Nuevo Testamento, Jesús de Nazaret fue el Hijo de Dios, quien fue enviado para cumplir con el propósito divino que originó desde la eternidad. Nos vamos a Efesios 3:11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando Juan dice que Dios dio a Jesús su Hijo, ¿a qué se refiere? ¿En qué manera lo dio? Nos vamos a Juan 4:10. En esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiación por nuestros pecados. Este versículo nos confirma que Dios envió a su Hijo Jesús para que Él fuera propiación o el sacrificio adecuado para quitar nuestros pecados. Por este motivo es que el Evangelio de Juan presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos vamos a Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan 3:16 dice que Dios ha dado a su Hijo, se refiere a que lo envió para morir y que por medio de su sangre tengamos vida eterna. Este fue el propósito eterno que Dios tuvo desde antes de la fundación de la tierra, en su infinita sabiduría, conocimiento y amor. Dios formó el plan de salvación a través de la muerte de su Hijo cuando no existía ningún ser humano. Nos vamos a 1 de Pedro 1:18-20. Versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos
por amor de vosotros. Gloria al Señor. ¿Por qué fue que Dios decidió mandar a su Hijo para que muriera como un cordero? El motivo del por qué era necesario el sacrificio del Hijo de Dios fue a causa del problema humano del pecado. Según la Escritura, todos hemos pecado y esto nos separa de nuestro Creador, quien es santo y perfecto. Nos vamos a Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Bendito sea el Señor. Nos vamos a Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo que todos hemos pecado y que esto nos separa de Dios. Es importante definir el pecado. Según el testimonio bíblico, el pecado es la desobediencia o transgresión a la ley de Dios. Nos vamos a 1 de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. A causa de la desobediencia, el hombre está destinado a ser separado de Dios y sufrir las consecuencias del pecado que practica. De acuerdo a las Escrituras, los pecadores tendrán parte en el lago de fuego, lo que la Biblia le llama la segunda muerte. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Al enfrentarse ante esta terrible noticia, muchos se cuestionan sobre cómo es posible que un Dios que ama puede mandar a personas al castigo del lago de fuego. El asunto es que Dios no solo contiene el atributo de amor, pero también es un Dios justo que se aferra a la justicia. Nos vamos a Salmos 7:11. Y la palabra de Dios dice: Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Bendito sea su nombre. El ser un Dios justo indica que debe juzgar justamente para que su justicia sea efectuada. Según la Biblia, la paga del pecado es muerte, y si Dios es justo, Él debe darle el justo pago a todos los que han pecado. En otras palabras, Dios debe dar la sentencia justa a aquellas personas que no decidieron salir de su pecado. Como ya leímos, la sentencia o consecuencia justa para todos los que han pecado es el lago de fuego, donde ellos mismos pagarán por sus pecados. Esto es necesario porque si Dios no manda a los pecadores al lago de fuego, entonces Él no sería un Dios justo, sino un Dios injusto quien no practica la justicia. Ante tal circunstancia, parece ser que toda la humanidad está destinada a sufrir el castigo por nuestro pecado. Sin embargo, aquí es donde entra el amor de Dios, como lo explicó Juan 3:16. Al no poder ignorar el pecado, Dios en su amor formuló un plan de redención a través de su Hijo, Jesús, para que todo el que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Aleluya. Jesús, siendo el único hombre que ha existido que nunca pecó o desobedeció a la ley de Dios, murió como un pecador. Esta muerte injusta fue suficiente
para pagar la deuda de la humanidad injusta y pecadora. De modo que la muerte del Hijo de Dios fue el sacrificio necesario para satisfacer la justicia de Dios. Lo único que falta es que la humanidad acepte y crea en Jesús y en su sacrificio, para que su sangre nos limpie de la culpa del pecado y así seamos justificados delante de Dios. La palabra creer desde un contexto bíblico apunta a la fe de uno. Repito, la palabra creer desde un contexto bíblico apunta a la fe de uno. De acuerdo a los ejemplos de fe que tenemos en el relato de las Escrituras, la fe va más allá de una creencia o ideología. La fe bíblica es aquella que se demuestra con hechos. De modo que el significado de creer en el Hijo de Dios, en Jesús de Nazaret, indica que nuestras obras de la vida diaria van a demostrar que realmente creemos. De lo contrario, si mis obras no van de acuerdo con mi declaración de fe, entonces mi fe es muerta y no sirve absolutamente para nada. Con ello nos vamos a Santiago 2, 14, 17. Versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Versículo 16. Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Bendito sea Dios. De acuerdo a Juan 3:16, la recompensa de aquellos que tengan una fe verdadera en Cristo Jesús será la vida eterna. Esta recompensa será brindada a todos aquellos que hayan decidido arrepentirse o apartarse de su pecado y comiencen a vivir en obediencia a la palabra de Dios. En fin, de esta vida eterna es para que podamos vivir para siempre con Dios en su reino, que actualmente está en los cielos, pero que en un día no muy lejano descenderá del cielo para ser establecido en la tierra. Nos vamos a Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Hermanos, en resumen, Juan 3:16 es una invitación para la humanidad de experimentar la gracia, el amor y el perdón de un Dios quien es justo, pero que a su vez tuvo mucho amor para nosotros desde antes de la fundación de la tierra. Dios no se complace en la muerte permanente de los pecadores y por este motivo es que envió a su Hijo para morir como el sacrificio necesario para pagar por el pecado del hombre y satisfacer la justicia de Dios. De modo que, con el aceptar y creer el sacrificio de Jesús de Nazaret como el Cordero de Dios, nos brindará la oportunidad de experimentar el perdón divino y de escapar de la condenación en el lago de fuego. Al ser perdonados, recibimos la promesa de vida eterna y el acceso al reino de Dios. Nos vamos a Daniel 7:22.
La palabra de Dios dice, hasta que vino al anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y Daniel 7:27 nos dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Hermanos, aquí hay un mensaje de salvación claro y conciso. Hasta aquí el mensaje de hoy. Deseo de todo corazón que les sea de gran bendición, y aquí vamos a continuar editando todo tipo de exhortación, de palabra, de oración, de alabanza para el pueblo de Dios y para los que vienen de camino. Dios les bendiga grandemente. Un placer estar con ustedes y muchas bendiciones. Shalom, shalom.